Muy buenos, ingeniero, y a todos quienes observan este video. El tema de esta semana son áreas y secciones transversales. El diseño transversal se refiere a la relación de los elementos de la carretera con el entorno natural, pero por lo general la conformación del terreno y el diseño no son compatibles, por lo cual hay que modificar de cierta forma el entorno, es decir, quitar o adicionar volúmenes de terreno. Esto se conoce como corte y relleno, y para su cálculo es necesario conocer las áreas transversales. Estas nos mostrarán la diferencia que existe entre la rasante y el terreno para así saber cuánto cortar. Para saber este cálculo es necesario conocer las dimensiones de todos los elementos de la sección transversal, como lo son el ancho de calzada, la berma, el bombeo, cunetas y derecho de vía, así como los chaflanes, que son puntos en los cuales los taludes de corte y los terraplenes se encuentran con el terreno natural. Diseño de la sección transversal. De acuerdo a prácticas anteriores, se determinó que los elementos de la sección transversal, de acuerdo al tipo de proyecto, que en este caso es una carretera primaria de una calzada en terreno montañoso, son derecho de vía de 24 metros, ancho de calzada de 7.3 metros, berma 1.5 metros y un bombeo de 2%. En esta presentación se determinarán las características e información de las pendientes de los taludes, tanto en corte como en terraplén, y la geometría de la cuneta seleccionada para este proyecto. A continuación vamos a hablar sobre la determinación de la pendiente del talud del proyecto. Para ello es necesario identificar el tipo de suelo en el que se sostendrá el proyecto. Esto con el fin de considerar parámetros en función de sus características. Cabe mencionar que el estudio de la geología del suelo es en un punto o superficie puede no ser constante en todo el alineamiento del proyecto. La información se obtuvo de hojas geológicas elaboradas por el Instituto Nacional de Investigación Geológico Minero y Metalúrgico. De acuerdo a esta información, se determinó que el tipo de suelo del proyecto es PZ sub LC, el cual se puede apreciar en el siguiente gráfico y básicamente está conformado por filitas, cuarcitas y esquistos, que todos conforman a su vez unas rocas metamórficas. A continuación se va a hablar sobre el talud de corte. De acuerdo con el tipo de suelo predominante dentro del proyecto, se deberá conocer las características de este suelo, así como su ángulo de fricción y cohesión, en donde las rocas filitas y cuarcitas pertenecen a las rocas metamórficas. Estas a su vez pertenecen al tipo de suelo cohesivo, y aquí es donde podemos utilizar o apoyarnos de esta tabla, el cual nos dice que la altura de corte puede estar entre 0 a 10 metros y las pendientes sugeridas están de 0.8 horizontal y 1 vertical. Y también tenemos de 1.2 horizontal y 1 vertical. Es así que se va a obtener o se va a tomar el valor más alto, que sería 1.2 horizontal y 1 vertical. Seguidamente tenemos la pendiente de talud en terraplén. Regularmente el material cortado se usa para los terraplenes de relleno, pero en algunos casos el volumen de material cortado no iguala al volumen necesario para el relleno, o el material no es adecuado. En función a esto se debe determinar el tipo de terreno adecuado y la inclinación de ese talud de relleno. Dentro del proyecto se considera el terreno como adecuado para realizar el relleno. De igual forma, la pendiente de los taludes dependerá del tipo de terreno. Como se puede observar, no contamos con el mismo tipo de terreno que se muestra en la tabla. Sin embargo, se ha tratado de buscar uno que se acople mejor a las características del que se determinó anteriormente. En este caso, podemos observar que tenemos uno en vertical y dos horizontal. Cunetas típicas en carreteras. Es imprescindible determinar la sección de la cuneta y su dimensionamiento, ya que ésta permite recoger y transportar la cantidad necesaria de agua proveniente de la calzada. Una sección típica es la triangular, ya que estas aportan varios beneficios. Entre ellos tenemos mayor seguridad, facilidad de construcción, menor tendencia a sedimentación y por lo general su mantenimiento es menor. Otras secciones son las trapezoidales y rectangulares. A continuación se presenta una recopilación de las secciones típicas de cunetas sujetas a las normas correspondientes a diferentes países. Y adicionalmente se muestran las secciones propuestas por la norma de diseño geométrico de carreteras y de caminos vecinales de Ecuador 2003. Existen varias cunetas triangulares en distintas características geométricas para diferentes países, por lo que podemos nombrar el Manual de Diseño de Pavimentos Asfálticos para Vías con Bajos Volúmenes de Tránsito de Colombia,
El Manual para el diseño de carreteras pavimentadas de bajo volumen de tránsito de Perú. Criterios básicos para el diseño geométrico de carreteras de República Dominicana. Normas de diseño geométrico de carreteras y caminos vecinales de Ecuador. Para el diseño de la cuneta se ha optado por esta última norma local, la cual se adapta de mejor manera a nuestro proyecto, en donde se tiene una pendiente de 3 horizontal y 1 vertical, en la pared izquierda de la cuneta o la que está a un lado del borde de la verga. El ancho de la parte izquierda de la cuneta de 1 metro y una profundidad de 0,33 metros o 33 centímetros. Anchos de banca. La determinación del ancho de banca no se realizará de la misma manera para todas las secciones transversales que se presenten en un alineamiento, ya que geométricamente este valor depende de los elementos como lo son los carriles, anchos de las bermas, espesor de la estructura del pavimento, del valor del bombeo, de la pendiente transversal, de las cunetas y el valor de los taludes de corte o relleno. Esto es considerando para tramos rectos, mientras que para secciones en curva, además de los elementos mencionados, se le debe considerar también el peralte y el sobreancho, si existen en dichas curvas. Las principales variaciones que se presentan para obtener el ancho de banca dependen si se trata en una sección de corte, terraplén o mixta. Esto debido a que en el caso de un terraplén, el ancho de banca corresponde hasta la estructura del pavimento, mientras que para secciones en corte, el ancho de banca se lo debe medir hasta el borde inferior de la cuneta. Áreas. Para el cálculo de áreas, las secciones se las puede distinguir en función de las características que se presentan. Entre las principales se encuentran las secciones homogéneas, que su característica es que el terreno solo se deberá realizar únicamente corte o relleno. Por otro lado, están las secciones compuestas, cuya característica es que en este terreno se realizará tanto corte como relleno. Además de las dos clasificaciones mencionadas anteriormente, se le añade una subclasificación, que se denomina simples cuando el perfil del terreno natural es aproximadamente uniforme y compuesta cuando el perfil transversal del terreno es irregular, por lo que se necesita acotar un mayor número de puntos, más exactamente donde hay cambios en el terreno. Dependiendo del tipo de caso que se presente, la persona que realiza los cálculos puede optar por cuál de los métodos que existen es más factible de aplicar, tanto por motivos prácticos como de precisión. En el caso de esta actividad se realizó la determinación de áreas por el método de las figuras geométricas, tanto en secciones de corte, terraplén y mixtas. Comprobación de resultados. Dentro del CAD del proyecto para efectos de cálculos y comprobación de los valores de Civil 3D, se tomó como ejemplo las siguientes secciones definidas con abscisas continuas. Bien, la información del proyecto es del ancho del carril de 3,65 metros, una berma de 1,5, el espesor del asfalto de 20 centímetros, bombeo del 2%, talud de cuneta de 0,33, talud de corte de 0,83 y el talud de terraplén de 0,5. Bien. Los cálculos fueron obtenidos mediante el método de las figuras geométricas, permitiendo dividir el área de interés en figuras conocidas, facilitando su cálculo. Y también el método de las coordenadas de los vértices, haciendo uso de las tablas de coordenadas que permitieron determinar el área de interés. Se calculó el área de corte y terraplén, obteniendo los siguientes resultados. Bien. Como se aprecia, la diferencia entre los resultados del área calculada y la que nos da el Civil 3D son mínimas y se deben a la exactitud y metodología usada para el cálculo. Los errores se evidencian en que al determinar la sección transversal en el software y mostrarla por secciones, no tienen el mismo planteamiento geométrico, como por ejemplo el espesor de la berma es menor que el del carril, o el pavimento no llega hasta la parte superior del talud de la cuneta, como también el relieve del terreno. Sin embargo, los resultados son muy exactos de tal modo que se comprueba que los métodos anteriores son satisfactorios.